Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Continuamos con nuestra adoración en este domingo 5 de abril del año 2020. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como ya es sabido por ustedes, nuestras reuniones están siendo transmitidas en forma digital debido a la condición de pandemia que vivimos. Me ha dado mucho gusto que en el receso, revisando mi teléfono celular, muchos hermanos, muchas iglesias, estamos reunidos en esta forma digital, gracias a Dios. Gracias a Dios. Como ustedes se han dado cuenta, el hermano Nelson desde su casa ha dirigido la mesa del Señor y la ofrenda. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto, hermanos, hermanas? Porque no hay excusa para no realizar la cena del Señor como para no apartar nuestra ofrenda. Quiero decir algo, no es clase de la ofrenda, pero cuando nosotros, por obvias razones, no nos congregamos en el edificio de la iglesia, tenemos que apartar nuestra ofrenda. Yo he tenido por costumbre, como familia, como matrimonio, y es raro porque quizás me sobran dedos de la mano de domingos que no me he reunido en mi vida. Pero si yo no me he reunido, la ofrenda que yo tenía que dar ese domingo, yo la aparto. No me la gasto, porque es del Señor. Yo espero que usted, hermano o hermana, también haga eso. Es algo muy, muy espiritual. Bueno, continúo con esta interesante clase de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Y estamos en el tema del llamado divino del apóstol Pablo. Ya hemos visto una clase al respecto donde hemos establecido que el evangelio recibido fue por revelación. Esto lo hemos dejado claro, hemos estudiado los versos 11 y 12 del capítulo 1 y ahora vamos a estudiar la sección de los versos 13 hasta el 17. Y claro que ahora solo vamos a estudiar tal vez uno o dos versos. Esta sección, hermanos, trata sobre el poder transformador del Evangelio. O sea, la etapa del apóstol Pablo que él de perseguidor se transformó en un predicador. Y dice esta sección, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El poder transformador del Evangelio es evidente en la vida del apóstol Pablo cuando pasó de perseguir a la iglesia a convertirse en un predicador del Evangelio.
Ahí en el verso 13 nos hace ver este versículo y el siguiente resumen la vida del apóstol Pablo en el judaísmo antes del cristianismo. La sección es notable porque a pesar de que establece una carrera que llevó a Pablo a verse a sí mismo como el primero de los pecadores, también contiene elementos que son característicos de la jactancia. Y el testimonio que el apóstol Pablo fue único entre los apóstoles y lo convirtió en un testigo poderoso del evangelio que predicó. Todo el que viene a Cristo tiene que venir como pecador, por supuesto dándose cuenta de que necesita perdón y que su vida requiere una transformación dinámica. Este cambio incluye cómo se ve a sí mismo y sus pecados. Sobre todo implica cómo ve a Dios en Cristo, quien, en un acto casi insondable de la autodegradación, el amor y la misericordia, cargó con esos pecados hasta la cruz del Gólgota. El apóstol Pablo, hermanos, estaba muy consciente de la enormidad de sus pecados. Él nunca evadió esa situación. Él nunca estuvo en una posición de asumir demencia, asumir ignorancia. Y esta es la razón por la que su testimonio es tan convincente. Él dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. De hecho, todos habían oído hablar del notorio Saulo de Tarso. Es como cuando usted en el ámbito nacional oye el nombre de una persona que no ha sido aceptable, su conducta no es nada agradable, sus actos, sus hechos, pero de repente usted se da cuenta que aquella persona ha cambiado para bien, por supuesto, a eso me refiero, y que las obras que ahora hace son obras buenas, son obras que realmente dejan mucho que admirar, o mejor dicho, hacen mucho que admirar. Entonces, esta fue la situación de Saulo de Tarso. Después de ser un Saulo de Tarso, se convierte en Pablo el apóstol. Entonces, la reputación de Saulo había hecho que Ananías cuestionara las instrucciones del Señor con respecto a ayudar a Saulo en su conversión. Por eso cuando el Señor le pide esta misión, que Saulo de Tarso va camino a Damasco, pues Ananías en cierto modo le refuta al Señor. Ananías no quiere esta misión. ¿Por qué? Porque sabía quién era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, uno que consentía en la muerte de cristianos, uno que pedía cartas para poder perseguir a los cristianos, uno que le tiran a los pies la ropa ensangrentada de Esteban, el primer mártir que se conoce en la iglesia en el primer siglo. Entonces Ananías le dice al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces, es una manera como es que él está presentando en cierto modo una evasiva para no evangelizarlo. Pero el Señor le sale adelante, el Señor le anima, como quien dice: tú tienes que ir, yo estoy contigo y tú tienes que cumplir esa misión.
En su discurso del primero de los pecadores, el apóstol Pablo dio 3 razones para la misericordia que se le otorgó. Primero dijo que ignorar que estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Él lo dijo de buena conciencia. Según él estaba actuando bien en lo que hacía según los preceptos de la ley. Porque él era un doctor de la ley, era un fariseo. Era uno que creía que lo que la ley le dictaba era lo correcto. En segundo lugar, no creer que Jesús era el Cristo. A él importaba poco Cristo. Él había sabido desde luego que perseguía a la iglesia. No podemos asumir una situación de que él asumiera de que no sabía de Cristo Jesús. Él sabía quién era Cristo Jesús. Y en tercer lugar, su potencia en ser mostrado al mundo como ejemplo de cuán ilimitada es la gracia de Dios para con los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo dice en 1 Timoteo 1:16. El apóstol Pablo nos dijo: los pecadores de los cuales yo era el primero, sino que él dijo: yo soy el primero. Se puso el primero de la fila. Si alguien ha perseguido a la iglesia, he sido yo. Yo soy el peor perseguidor de la iglesia. No se puso como una evasiva. Muchas veces los seres humanos nos comportamos así, que no queremos ser arrastrados solos ante una situación anómala, sino queremos que también otros sean arrastrados y nos ponemos a la par de ellos en esta situación. Entonces, pero no, él aquí dice: yo soy el primero. A diferencia de los otros apóstoles, el apóstol Pablo no caminó con Jesús día tras día, ni se reclinó a la mesa con él, ni escuchó de sus propios labios la sabiduría simple y a la vez profunda de las bienaventuranzas. No anduvo con él, pues, en forma personal. No fue testigo de la asombrosa epifanía, o sea, de la manifestación y aparición. No fue testigo de su entrada en el escenario de esa situación sobrenatural. No tuvo esa experiencia que tuvieron los demás apóstoles. Él no se vio envuelto en esa situación. Muchos acontecimientos impresionantes habían sido diseñados para grabar en sus corazones la gran verdad de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios. Sin duda, el encuentro personal del apóstol Pablo con el Señor resucitado, por supuesto, con el Señor resucitado y también glorioso en el camino de Damasco, tuvo un efecto similar en su corazón. La pregunta es: ¿existe evidencia, ya sea en las Escrituras o en los primeros registros extrabíblicos de la fe cristiana, existe evidencia de que el ministerio de cualquier otro apóstol haya impactado tan profundamente al mundo como lo fue el del apóstol Pablo? Impactó ese ministerio, pues. En el registro que Dios, por medio del Espíritu, ha visto apropiado legarles a sus santos, podemos ver que ningún otro hombre, mejor dicho, excepto el Señor mismo,
se compara con esa energía ilimitada y la devoción incansable de este primero de los pecadores. La obra que hizo el apóstol Pablo una vez se convirtió es algo que no tiene nombre. Es algo maravilloso. El hecho de que el apóstol Pablo se convirtiera en cristiano sigue siendo un emblema al mundo de lo que realmente significa la conversión. Yo le digo a usted imagínese si ha tenido oportunidad de conocer o de saber de un hombre malo, de una mujer mala. Y si a usted como cristiano o cristiana se le dice que haga por convertir a ese hombre o esa mujer, que en su máxima expresión son realmente muy, muy malos. Y usted probablemente, que va a ser lo más seguro, usted no va a asumir ese reto. Yo no lo estoy culpando a usted de esa actitud. No va a asumir ese reto, no tiene valor, no tiene armas fuertes para poder enfrentar esa situación. Sin embargo, aquí vemos esta situación del apóstol Pablo, que realmente tuvo una actitud verdaderamente que él no prestó objeción para poder convertirse a nuestro Señor. Entonces, por eso en el registro que Dios por medio del Espíritu ha visto apropiado legarles a sus santos, se compara en esa energía limitada y la devoción incansable de este primero de los pecadores. El hecho pues de que el apóstol Pablo se convirtiera en este tipo de cristiano que sigue siendo emblema al mundo de los que realmente significa el ser convertido. Si un Saulo de Tarso puede ser salvo volviéndose al Señor, hermanos, no hay persona en ningún lugar que escape a la gracia de Dios. No hay, hermanos. Todo está que aquella persona que vive en tales circunstancias de maldad, pues quiera volverse al camino de nuestro Señor. Este es el significado profundo de las palabras que el apóstol Pablo expresó en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16. ¿Quién sino el culpable puede saborear la gracia en su magnificencia? Yo creo que no hay un preso, un condenado a los años que sea. Pueden ser 3 años, 5 años, 10 años, 20, infinito. Pero yo no creo que haya un preso que quiera estar dentro de una cárcel. ¿Cuánto desean poder salir de una cárcel? Varios otros relatos en la Escritura también hablan de la conducta del apóstol Pablo, lo que él era en otro tiempo en el judaísmo. Es decir, podría decirse mucho más sobre su conducta precristiana, o sea, su comportamiento o modo de vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo había nacido en Tarso de Cilicia. Sin embargo, él había recibido su entrenamiento rabínico en Jerusalén, en la escuela del altamente estimado doctor de la ley, conocido con el nombre de Gamaliel I. Ese fue su maestro. Y Gamaliel I tenía una exagerada y buena reputación
de un maestro de clase de la enseñanza, por supuesto, antiguo testamentaria. Era un maestro que no dejaba nada que desear. Hay maestros en la vida de estudiantes, por lo menos yo lo tuve, lo hablo con propiedad. Tuve maestros muy buenos pedagogos, muy buenos para darse a entender. Los disfruté. Maestros que valían la pena. Maestros de los cuales uno no quiere dejar de escuchar una clase, o muchas de sus clases. Cuando recuerdo que teníamos una clase de historia con el profesor Manuel Aguilar y tenía una habilidad para dar su clase de historia, el hombre llenaba una pizarra tan larga, doble pizarra, y el hombre no usaba un bosquejo. Y cuando llenaba su bosquejo, empezaba a dar su clase y hacer un recorrido histórico de su clase de historia. Y yo me quedaba con la boca abierta la habilidad que tenía ese hombre. Estoy diciendo esto por la clase de maestro Gamaliel que tuvo el apóstol Pablo. Hasta que fue llamado por el Señor, el apóstol Pablo había sido un oponente radical de la iglesia. Él no quería la iglesia. Yo puedo decir, odiaba la iglesia. No quería la iglesia. Porque como él mismo lo expresa, creía que lo que hacía, lo hacía de limpia conciencia. Entonces, la aparición de Cristo que él tuvo en el camino de Damasco le había obligado a perder todas las ventajas que había disfrutado en el judaísmo. Le había hecho aceptar el sacrificio, el dolor y la pérdida involucrados en esa metamorfosis de perseguidor a ser perseguido. Imagínense, un hombre que llega a tener mucho poder por su conocimiento, por su habilidad, por su destreza, perseguía a la iglesia, ¿ve? Perseguía a la iglesia, pero después de perseguirla enconadamente, fue un perseguido. Fue un perseguido. Pablo estaba apelando al buen sentido de sus lectores, desafiándolos a considerar qué posible motivo podría haber tenido para soportar estos sacrificios si no se hubiera dado este enfrentamiento con el Señor Jesucristo resucitado. Porque se le apareció directamente nuestro Señor Jesucristo. Usted no me pregunte que si se le apareció en carne y hueso, yo no le puedo definir. Que se apareció en espíritu también no le puedo definir, pero que el Señor se le apareció al apóstol Pablo una y más veces, eso es indiscutible, y que le instruyó. Por eso en este versículo que estamos estudiando se habla de la iglesia de Dios. Y digo yo, bueno, ¿y por qué después de hablar de esta situación de perseguidor, perseguido, se habla de la iglesia de Dios? Para mí tiene un valor. Y ese valor que tiene es para dar a entender lo que para nuestro Señor Jesucristo representaba y representa su iglesia. Por eso dice la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es sino uno de los muchos términos que se encuentran en el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios, junto con, por ejemplo, los discípulos, los hermanos, la iglesia de Cristo,
la iglesia de los primogénitos, los cristianos, el cuerpo de Cristo. Todo esto sirve para identificar a la iglesia. Ninguno de estos epítetos constituye un nombre. Más bien, todos son términos simplemente descriptivos que se refieren a aquellos que por su fiel obediencia al Evangelio han aceptado el llamado de Jesús. Es decir, que tales personas han sido agregadas a la congregación, o lo que se conoce como eclesía o eclesia, como usted lo quiera tomar. O sea, la eclesía de sus escogidos, tanto en una localidad como en el agregado de la Iglesia universal. Y vemos aquí que el escritor Lucas, que era un estrecho colaborador del apóstol Pablo, porque él lo menciona en varias de sus cartas, Lucas me acompaña, dice, en una de las cartas de la prisión. Entonces, Lucas, que era un estrecho colaborador de Pablo y un miembro de su equipo misionero, dio otro relato de lo que el apóstol Pablo estaba haciéndoles a los cristianos, citando con sus propias palabras. Noten lo que Lucas dijo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, Lucas está diciendo del apóstol Pablo, pues. Y enfurecido, entienda la palabra enfurecido, no es un simple enojo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Imagínense. Como quien dice, lo vi que venía y lo esperé, pero no lo pude agarrar. Pero Pablo no se conformaba con eso. Dice que los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Era un hombre que realmente estaba totalmente dispuesto a causarle daño a la iglesia. Entonces, las palabras enfurecido sobremanera traducen el verbo griego que se relaciona con dos palabras que Festo usó para dirigirse al apóstol Pablo. Noten lo que dice en Hechos capítulo 26, verso 24. Estás loco, le dice. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Estas palabras griegas están detrás de las palabras manía y maníaco. O sea, le está diciendo, estás maníaco, tienes manía de persecución. Esa es la forma en cómo te has conducido. Yo termino diciendo lo siguiente, hay mucho más que decir, pero voy a dejar pendiente a partir del versículo 14 para las siguientes clases. El lenguaje usado en Gálatas capítulo 1 y el versículo 3, hermanos, miren lo que dice en Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba, hermanos. Terrible, ¿verdad? La asolaba. Es decir, mire, la palabra asolar es hostigar. Yo no me cansaba de hostigar a la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo revela aquí en su carta. Luego miren lo que dice en el libro de los Hechos,
en el capítulo 26 y el versículo 11, 26, 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Miren qué cosa más curiosa. Castigándolos en una, no, dice en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra